Ahora nos vamos a meter entonces al tercer gran problema que tiene la cosmovisión humanista secular, y es el problema de los, ayúdame Alison, absolutos morales, o el problema de la ética, ¿sí? El problema de la ética. El primer punto es que ellos no profesan nunca que algo sea absoluto. En la cosmovisión humanista secular, todo está sobre la mesa y todo, absolutamente todo está a discusión. Lo único que no está a discusión es que no hay absolutos. Eso sí no se discute. Entonces, dense cuenta que utilizan un absoluto para rebatir el hecho de que no hay absolutos. No existen absolutos, excepto ese que estamos diciendo. Es inconsistente, ¿no? Ese problema de la ética, podríamos hablar de cuestiones simples de moralidad, porque alguien necesita desarrollar esto. La ética es la tercera parte de una cosmovisión. Hablamos de una metafísica, de una epistemología, y ahora estamos hablando de una ética, ¿no? ¿Por qué alguien debe ser decente, moral? ¿Por qué no debemos robar? ¿Por qué es malo violar a una persona o asesinarla? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero una forma de ver este punto, el doctor Greg Bansing utilizó en su debate contra Gordon Stein un ejemplo muy interesante. Dice, él estaba en el debate contra Gordon Stein y le dice, señor Gordon Stein, que era el ateo, le dice, ¿por qué estaría mal que en este momento yo sacara un arma, le apuntara a usted y le disparara, y así sería la forma en la que yo ganara el debate? ¿Por qué está mal? Y obviamente Greg Bansing no está diciendo es que eso es una posibilidad, o Greg Bansing no está diciendo que eso no es malo. Al contrario, es malo. El problema es ¿quién nos dice que es malo? ¿Cómo sabemos que eso es malo? ¿Sí? En lugar de dar algún argumento, como no existen absolutos morales, y si no hay absolutos morales, entonces no hay ningún problema en ganar este debate, dice, mientras yo saco un arma y le disparo. Porque en una cosmovisión humanista, secular, ateo, materialista, el asesinato no hay forma de decir es inmoral. Entonces, si en ese momento dice, bien, es inmoral asesinar, ¿por qué? En ese momento el ateo está profesando que el universo está compuesto de algo más que solo materia. Y en ese momento está entonces contradiciendo sus principios. Tendría que apelar a algo más allá de lo que es material. La ética que es inmaterial. En última instancia, tendría que entonces apelar al Dios de la creación. El Dios de la creación que dijo, no matarás, no cometerás asesinato, no cometerás homicidio. Dicho sea de paso, la razón por la cual es malo asesinar es porque la muerte es contraria a la naturaleza de Dios. Dios es vida. Dios es Dios de vivos, no de muertos, dice Jesús, ¿sí? Es parte de su naturaleza. Él es la fuente de vida. Dios no es la fuente de muerte. Dios es la fuente de vida. Por eso es que asesinar es malo. La muerte es algo contrario a su naturaleza, ¿sí? Cada ateo con el que uno plantea este dilema va a luchar. ¿Por qué? Porque no va a tener forma de definir de manera absoluta, universal, qué es bueno y qué es malo. Este tema a mí se me complica, no por no dominarlo, sino porque hay muchísima información que uno podría tocar. Así que les pido que me tengan un poco de paciencia. Un personaje llamado George Smith quiso dejar en claro que debemos vivir solo por la razón, no por la fe. Y ya hemos hablado del hecho de que si no tenemos fe en Dios, entonces no hay lugar para la razón. La revelación es primero y luego la razón. Eso ya lo respondimos en una de las clases anteriores. Pero Bansing responde a esto y dice, ¿cómo puedes tú como ateo decirle a la gente que deben ser razonables? ¿Por qué la gente debe ser razonable? ¿Cómo sabemos que ser razonable es bueno y no es malo? Lo damos por sentado, pero realmente no lo podemos justificar.
a menos que lo justifiquemos por medio de la fe cristiana. El Dios que dice, venid y razonemos juntos. Si vuestros pecados son más rojos que la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Ahora, en un universo ateo, la gente debe poder hacer lo que quiera. No, si yo soy irracional, no hay ningún problema, porque nadie me dice qué es bueno y qué es malo. El ateo no puede dar una respuesta a los problemas de los absolutos morales. No tiene base ética para oponerse a la perversión sexual, el aborto, el asesinato y todo lo demás. Al contrario, según los presupuestos operacionales del humanismo ateo, todas esas perversiones realmente no tienen valor ético alguno. Voy a poner algunos ejemplos, pero yo me puse otra vez para no hablar solo por hablar, sino para hablar de verdad con conocimiento de causa. Me puse a buscar otra vez que cuando le hacían esta pregunta a las grandes celebridades ateas, ¿de dónde proviene la moralidad? ¿Por qué sería malo asesinar a alguien? ¿Por qué sería malo? Le preguntan a Richard Dawkins, ¿sería malo que dos hermanas que nacieron del mismo papá y la misma mamá se casen? Y él dice, bueno, realmente no veo ningún problema con eso. O sea, no es que yo me lo esté inventando. Ellos responden eso hoy, abiertamente. Y sus videos tienen millones y millones de vistas. Ahora, por ejemplo, el ateísmo dice, no, es que incluso el tema de la moralidad simplemente tenemos que irlo viendo conforme avanzan los años. ¿Saben ustedes en la comunidad académica que, tristemente, está gobernada por muchos ateos? En muchas universidades hay cientos de casos en donde en las universidades se han falsificado informes de laboratorio con tal de que no les quiten el financiamiento. Manipulan los resultados y hacen parecer que la investigación debe continuar, aunque saben que la investigación realmente ya está muerta. Y hay casos que han sido llevados a la corte y han sido probados culpables. ¿Por qué? Porque el ateo ahí en ese sentido no tiene ningún problema a decir, esto no está mal. ¿Sí? Ahora, se supone que hacer una investigación académica, un informe preciso de lo que se descubre con ratas de laboratorio, qué sé yo, con lo que se esté trabajando, debe ser algo ético, ¿no? Si empiezan a cambiar las estadísticas para que el financiamiento no lo quiten y entonces puedan seguir investigando, ¿qué problemas causa eso? Muchísimos. Este es el problema. ¿Dónde están los controles, los equilibrios en un mundo donde los absolutos morales no tienen valor? Donde no existen, ¿sí? Dados que en la cosmovisión atea los presuntos operacionales son eminentemente materiales, no hay ética inmaterial. Si alguien fuese ateo y lo acusan de esto, mira, estás falsificando resultados para que no te quiten el financiamiento y vos puedas seguir con tu investigación. El ateo finalmente, de acuerdo a su cosmovisión, debe decir, ¿y qué? No hay moralidad. Puedo hacer lo que yo quiera. ¿Sí? De hecho, como les decía, existe un listado de investigaciones científicas que con tal de no perder el financiamiento han falsificado resultados. Y son cientos y cientos de casos. Ustedes, no quise mostrar aquí nada, pero ahí en internet uno puede encontrar todos esos casos que incluso fueron llevados a la corte y fueron encontrados culpables. Ahora, estos absolutos morales deben asumirse en todas las áreas de la vida. ¿Sí? Por ejemplo, en la universidad hay un maestro de ética que está enseñando y está diciendo los valores morales absolutos no importan. No hay necesidad de proclamar valores universales de ética. Todos realmente pueden estar descubriendo qué les conviene y qué no les conviene. Entonces, el maestro estuvo enseñando que realmente no hay necesidad de valores absolutos. En el examen, un chico cristiano se para y como no se sabía las respuestas del examen,
empieza a preguntarle a sus amigos, va a una computadora y empieza a sacar las respuestas, va a sus libros, a sus notas y empieza a sacar las respuestas, y en pleno examen, él contesta su examen y el maestro le dice: momento, ¿qué estás haciendo? Eso no es correcto, estás haciendo trampa. Entonces el chico le pregunta, le dice: señor catedrático, todo el semestre usted nos dijo que no hay valores absolutos morales, que podemos hacer lo que nos conviene, que realmente no deberíamos estar subyugados a una ética o a una moralidad. Entonces, ahorita que llegó el examen, yo no me sabía las respuestas. Y como usted nos enseñó que realmente no hay valores morales absolutos, no hay necesidad de ellos, hice trampa. Usted no me debería de anular mi examen, si estoy siendo consistente con lo que usted me está enseñando. Pero el maestro insistió en que eso era hacer trampa. ¿Ven la inconsistencia? ¿Sí? El humanista ateo no puede vivir consistentemente con su cosmovisión. Y esto es a lo que los quiero llevar. Si ellos no pueden vivir consistentemente con su cosmovisión, en el momento en el que ellos pidan una evidencia de que necesitan para saber si Dios existe, no la merecen. Es por eso que yo les digo, debemos evitar a toda costa el evidencialismo como una metodología apologética. Ahora, ¿estamos en contra de las evidencias? No, no. Las evidencias son algo que podemos utilizar. Lo que les estoy diciendo es, no las debiésemos utilizar cuando cuando nos ponemos a conversar con un ateo. Porque el ateo en su cosmovisión no merece evidencia. No puede siquiera analizarla, porque primero tiene que componer todas las inconsistencias en su mente para poder analizar evidencia. Ahora, los creyentes no estamos en contra de la evidencia. No. De hecho, hay un apologista canadiense, Cy Ten Bruggencate, y él dice: toda evidencia finalmente apunta a Dios. Yo puedo apreciar la evidencia. Yo puedo apreciar que el sol nace todos los días a determinada hora, casi que a la misma hora, ¿no? Pues obviamente si hay nubes o qué sé yo, ¿verdad? Pero yo puedo analizar la evidencia, yo puedo analizar resultados de laboratorio. Y yo finalmente puedo utilizar toda esa evidencia para glorificar a Dios. Pero no la utilizo para convencer a un ateo. Porque la evidencia, el ateo no la merece. Y número dos, si no la merece, es porque no la puede analizar consistentemente con los presupuestos operacionales de su cosmovisión. Un joven no creyente que vive con su novia, no se ha casado, vive en fornicación con su novia, y venimos y le testificamos de Cristo y le decimos: mira, lo que estás haciendo no es correcto. Delante de Dios esto es pecado, se llama fornicación, y debes dejar de hacerlo, o casarte con esa chica y honrarla, y honrar a sus padres, y honrar a tus padres. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios, es algo que no está bien delante de Dios, y también te va a provocar a ti problemas, qué sé yo. Podemos testificarle, podemos hacerle, y de repente este joven dice: ustedes no tienen por qué estarme diciendo eso, yo hago con mi vida lo que yo quiero. Para mí eso no es pecado. Yo no creo en la Biblia. Entonces, eso de la fornicación para mí no me viene sobrando. Pero digamos que en esa misma conversación yo le digo: pero mira vos, ¿y qué pensás del gobierno civil? Y cómo aquí nuestro gobierno hace esto y pide tantos impuestos. Y de repente el joven empieza a decir: sí, esos políticos son inmorales, son corruptos, los deberían castigar y esto y lo otro. Entonces, ahí paro la conversación. Momento, joven. Cuando se trata de tu vida sexual, la moralidad no importa. Pero cuando se trata de acusar y ver la corrupción de otros, ahí sí importa. ¿Cómo armonizas eso? Lo mejor que, ni siquiera está mal dicho lo mejor, pero la mejor respuesta que generalmente el ateo da es: no, es que son asuntos diferentes. Están desconectados. Cuando se trata de algo individual,
En mi privacidad yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero cuando es público, son asuntos diferentes. Tienen que desconectarlo. ¿Por qué? Porque no pueden ser consistentes. No tienen una ética universal aplicable a toda situación. Bansen hace uso de una muy buena ilustración. Porque Greg Bansen dice que el incrédulo ha abordado un avión que va para cierto lugar, digamos que va para Boston, pero se quiere bajar en Chicago. No. Dice, ayúdame ahí, Ali, dice, este es Bansen escribiendo, has determinado el destino de tu cosmovisión y todo lo que conlleva. No puedes desembarcar del avión de tu cosmovisión solo porque no puedes justificar la inteligibilidad, la coherencia y la moralidad, porque tu visión del mundo es defectuosa en sus cimientos. Ojo, no estoy diciendo en sus resultados, estoy diciendo en sus cimientos. No sirve la cosmovisión humanista secular. Todo lo que diga después es inválido. El humanista ateo no puede poner en pausa las implicaciones de su cosmovisión en determinados momentos cuando le conviene. Sí, entonces no, la moralidad es relativa y eso, yo no estoy supeditado a la moralidad. Pero cuando se trata del gobierno, esos son corruptos. Entonces, la pusiste en pausa aquí en tu vida, pero cuando criticas a otros, ahí sí das play a la ética. ¿Cuál es? Es inconsistente. El humanista secular, ateo materialista, no puede justificar una fuente de moralidad. Porque en el momento en el que lo haga, entonces ha negado sus principios. ¿Cuál es uno de sus principios? No hay valores absolutos. Pero cuando un ateo dice, nuestra moralidad surge de... ahí le sonamos la campana y le decimos, está fuera del juego. Porque usted dice que no hay absolutos, pero ahora me está diciendo que la moralidad surge de algún lado. Es inconsistente. Cada vez que un humanista ateo hace un reclamo ético, nuestra pregunta es, ¿según quién? ¿Según qué? ¿Por qué es malo? ¿Por qué es bueno? Christopher Hitchens, en su debate con Douglas Wilson, dice, una de las peores doctrinas del cristianismo es la doctrina del infierno. Es totalmente inmoral y aberrante. Douglas Wilson le pregunta, ¿inmoral y aberrante según quién? Entonces Hitchens se va con la audiencia y le dice, a ver, los que están aquí, ¿cuántos de ustedes creen que el tema del infierno es algo horrible y terrible? Y mucha gente levanta la mano. Claro, se fue con la audiencia porque él no tenía una respuesta. Él no pudo dar una respuesta, un parámetro, no pudo dar un estándar. El humanista secular ateo no puede decir, la idea del infierno es mala porque nosotros los ateos creemos que... No, simplemente les parece mala porque sí. Richard Dawkins y todo su séquito de la aldea del nuevo ateísmo dicen que la ética ha ido cambiando conforme avanza el tiempo y que así debe ser. Sin embargo, nuestra preocupación como creyentes no es si la ética debe cambiar con el tiempo. Pero en primer lugar, ¿por qué debiese cambiar? Estos representantes del ateísmo moderno predican que es totalmente inmoral sacar de la Biblia nuestra ética. Eso es inmoral, dicen ellos. Porque si lo hacemos así, entonces, Richard Dawkins dice, tendríamos que esclavizar gente, tendríamos que apedrear homosexuales, tendríamos que condenar a muerte a los adúlteros, tendríamos que hacer sacrificios humanos, dice Richard Dawkins, el sumo sacerdote del ateísmo, ¿no? Para empezar, todas esas declaraciones que hacen ellos y acusaciones de la supuesta inmoralidad de la Biblia son producto de una malísima interpretación bíblica. Y en segundo lugar, acusan al cristianismo de asesinar gente, cuando ellos mismos dicen que está bien abortar. Cuando ellos mismos dicen que las mujeres debiesen tener
el derecho de asesinar a un ser humano, sacrificar a un ser humano en el vientre. Pero hacen el reclamo de que en la Biblia hay cuestiones inmorales, pero ellos no están dispuestos a analizar la inmoralidad de lo que hipócritamente predican. A ver, pongamos un ejemplo. Un ejemplo un poco más claro, y lo busqué y lo traduje para que vean que de verdad esta necedad es un asunto alarmante. Y de verdad, cada vez que la analizamos, se vuelve aún más necia y más necia. En Suecia, en el campo de la psicología, en el campo de las ciencias conductuales aplicadas, un profesor de una universidad dijo lo siguiente. Ayúdame, Ali, la siguiente diapositiva. Se trabó. No, quedó. Esta, sí. Tal vez necesitemos repensar el canibalismo, dice, y comenzar a comer carne humana para salvar al planeta del cambio climático. En lugar de enterrar o incinerar a los muertos, deberíamos asarlos y superar nuestra aversión al canibalismo. En realidad, todos solo somos animales. Ahora, esto no me lo estoy inventando. Es un profesor ateo, humanista, de una universidad en Suecia. Es un profesor de psicología. Y es reciente. Esto es parte del libro del doctor Gary DeMar que se llama el título traducido al español sería: según los ateos, podría ser correcto comerte a tu prójimo o comerte a tu vecino. Porque todo empezó con una persona que dice: miren, en redes sociales, estoy cansada de vivir, ya estoy aburrido. ¿Alguien estaría dispuesto a comerme cuando me suicide? Y en esa comunidad una persona le escribió: sí, le dijo, yo estaría dispuesto a comer. Y así en son de broma, esta persona le responde: solo que yo he fumado toda mi vida, tal vez mi carne va a saber un poco extraño el sabor. Y el otro descarado todavía le responde: no importa, a mí me gusta la carne ahumada. Miren, por eso les digo, yo no me estoy inventando eso. Estas son las implicaciones necesarias de una ética humanista. Ahora, pero según ellos, según su forma de pensar, ¿es esto una locura? No. De hecho, tiene cierta lógica, dicen algunos, porque estaríamos ayudando incluso al cambio climático. Si una persona es ateo materialista, que no toma ningún tipo de ética de ningún lado, sino que solo vive de acuerdo a sus presuposiciones, no es inmoral comerse a una persona, según ellos. Para nosotros la respuesta es no. Dios lo ha prohibido en su palabra. Nosotros podemos justificarlo, porque nuestros presupuestos cristianos nos prohíben de hacer eso. Dios lo prohibió. Sí, en efecto, toda la historia de la colonia, ¿no? Los españoles, todo viniendo a subyugar aquí a los mayas y todo lo que ya sabemos, toda esa narrativa, sí, hay muchas cosas terribles. Pero una de las cosas que generalmente no se dice es que por muy corruptos que han sido los españoles que vinieron, en estas tierras enseñaron que no había que hacer sacrificios humanos y que no había que comerse a la gente. Por lo menos hubo cierto avance, ¿no? Algunos de estos profesores, como los que estamos viendo acá, piensan en un mundo totalmente desprovisto de justificar la moralidad. Algunos de ellos dicen: a ver, ¿por qué no mejor criamos personas como criar ganado? No es mentira. ¿Quién dice que eso sería moralmente incorrecto? No tienen un estándar para decir que es incorrecto. Ahora, déjenme ser un poco más claros. No estoy diciendo que los humanistas ateos no pueden hacer cosas morales, ¿sí? Hay ateos que hacen cosas buenas, ¿no?
Hay humanistas ateos que, sí, de hecho, donan hasta causas benéficas. Pueden hacer eso. Y hay muchos que lo hacen. Ahora, el problema no es ese. El problema es que de acuerdo a su cosmovisión no pueden justificar por qué algo es bueno y es malo. Si un ateo hace algo que es bueno, no lo hace debido a su ateísmo. Lo hace debido a que el cristianismo existe. Y entonces roba del capital moral de los ateos, de los cristianos, y lo practica de manera inconsistente con su fe. Miren, a nivel de átomos y moléculas, todo lo que estamos formados, ¿no? Átomos y moléculas. En ellos no existe moralidad. En la materia no existe moralidad. Miles y billones de átomos y moléculas no se vuelven morales solo porque toman forma humana, ¿no? Tiene que existir alguien que revele lo que es bueno y lo que es malo. Por eso es que nosotros intentamos ser consistentes con nuestra cosmovisión. De acuerdo a la historia bíblica, ¿de dónde viene la ley? ¿De los animales? ¿Quién le dio la ley a Moisés? ¿Los ríos? ¿Las montañas? ¿Las nubes? No, la ley, la moralidad vino de Dios. Desde el jardín, cuando Adán y Eva fueron creados, cuando no existía pecado, antes de que pecaran, Dios les dijo: aquí está este árbol, esto no me lo tocan. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto es mío. El día que ustedes lo coman, van a morir. Y eso fue exactamente lo que sucedió. La moralidad no es producto del tronco de un árbol. La moralidad es producto de Dios mismo. La biología moderna se ha vuelto materialista y reduccionista, sujeta únicamente a la física y a la química. Esta cita es de Edward O. Wilson y él escribe un libro que se llama Aceptemos la línea fallida entre la fe y la ciencia. En 2006 él publicó esto y dice: ayúdame, la biología moderna ha llegado a dos principios fundamentales que están respaldados por toda evidencia entrelazada, que se consideran leyes virtuales de la naturaleza. La primera es que todos los elementos y procesos biológicos obedecen en última instancia a las leyes de la física y la química. El segundo principio es que toda la vida ha evolucionado por mutación aleatoria y selección natural. En este escenario, según él, que solo es física y química, solo lo que podemos observar con el microscopio, no hay lugar para los sentimientos, para la moralidad, ni hay ningún espacio para algún tipo de virtud humana. No existe. Los ateos Michael Ruse y este mismo señor A.O. Wilson afirman que, ayúdame con la siguiente diapositiva, la moralidad es una ilusión que engaña a nuestros genes para que cooperemos. Vean lo que dicen. La moralidad es una ilusión que engaña a nuestros genes con tal de que cooperemos. Según ellos, eso es todo lo que es la moralidad. ¿Quién lo dice? Los genes no pueden ni preocuparse ni engañarse. El mismo Francis, ¿qué se llama este? No me acuerdo de este ateo. Que el director él se convirtió al cristianismo. Es un científico que durante más de 10 años desarrolló el proyecto de la investigación sobre el genoma humano. Y él finalmente dijo: en toda nuestra investigación no encontramos un gen homosexual. Porque los genes no tienen un tipo de moralidad. La moralidad no proviene de los genes. Miren, los animales se comen a otros animales. Y a veces a su propia especie. ¿Por qué nosotros no nos deberíamos de comer a otras personas? Esa es la lógica de ellos. Difícilmente llamamos a eso cooperación, ¿no? Se trata de supervivencia. Y no hay nadie que nos pueda decir que estamos haciendo algo moralmente correcto o incorrecto. Gary DeMar escribe en un artículo sobre este punto:
Mi punto, dice, que he planteado en numerosas ocasiones, es que los ateos no pueden explicar la justificación de un código moral universal que las supuestas entidades evolucionadas están obligadas a seguir. Los supuestos operativos del ateísmo hacen que dicho código sea imposible de localizar, identificar y hacer cumplir. En otras palabras, la ética es imposible en una cosmovisión humanista, ateo, secular y materialista. Según ellos, no existe un legislador cósmico personal que nos exija, que nos diga, deberías hacer esto o lo otro. No existe. A ver, para llevar el caso un poco más lejos y que les quede de verdad claro que las implicaciones de esta cosmovisión son terribles. Este sumo sacerdote del ateísmo, Richard Dawkins, escribió un libro que se llama The Selfish Gene, el gen egoísta, así se llama el libro. Y en ese libro él ofrece una analogía. Miren lo que dice, y aquí subrayé y puse más grande la parte importante. El argumento de este libro, dice Richard Dawkins, es que nosotros y todos los demás animales somos máquinas creadas por nuestros genes. Al igual que los gángsters de Chicago, nuestros genes han sobrevivido, en algunos casos durante millones de años, en un mundo altamente competitivo. Esto nos da derecho a esperar ciertas cualidades en nuestros genes. Y miren lo que subrayé ahí. Dice Dawkins, sostendré que una cualidad predominante que cabe esperar de un gen exitoso es el egoísmo despiadado. Lo único que necesitamos, mis hermanos, es apuntar precisamente a las bases de su ateísmo y todo lo demás se va a caer. Porque esto es lo que finalmente su mente necia es lo que llega a profesar y proclamar. Ahora, algunos de los ateos, cuando leen a Richard Dawkins, realmente se sienten un tanto incómodos con la forma en la que él pone sus argumentos, ¿no? Hay un ateo que se llama Scott M. James y él escribe en su libro de Introducción a la Ética Evolutiva. Miren lo que dice. Hay algo en la historia de Dawkins que no tiene sentido. Porque si tiene razón, entonces la gente nunca tendría interés en hacer lo correcto, sin importar saber qué es lo correcto. La gente nunca admiraría la virtud, ni se levantaría contra la injusticia, ni sacrificaría su propio bienestar en beneficio de extraños, si los seres humanos son despiadadamente egoístas en el fondo. Ahora, es tanta la necedad y es tanta la inmoralidad que entre ellos mismos finalmente dicen, no nos vayamos tan allá. No saben explicarlo, pero simplemente en alguna medida tienen algún testimonio de que el llevar la implicación del humanismo secular y su supuesta ética, avanzarla, es terrible, es despiadado. Los mismos ateos humanistas encuentran algunas de las cosas que Dawkins dice y escribe como locuras. Miren, si no hay Dios, entonces no hay moralidad que deba obedecerse. Pueden haber comportamientos que un ateo afirme o tenga y que esos comportamientos sean morales o inmorales. Pero realmente no hay en su cosmovisión un juez último, definitivo, que diga esto es malo y esto es bueno. Esto solo nos recuerda lo que bien decía el gran novelista ruso Fyodor Dostoyevsky, precisamente cuando vio el levantamiento del Partido Comunista en Rusia. Antes de que toda la masacre sucediera, Fyodor Dostoyevsky en su novela Crimen y Castigo escribe lo siguiente: si Dios no existe, todo está permitido. Y no hay quien nos diga si está bien o está mal. Veamos la imagen.
Ali, ahí vamos a ir pasando una por una, ¿va? Hablamos de la metafísica del humanismo ateo, secular, ateo, materialista. El orden de la naturaleza, que la naturaleza tiene leyes. Siguiente. No existe para ellos. No existe metafísica. Segundo, hablamos de su epistemología, la teoría del conocimiento, la lógica, el problema de la deducción, ¿sí? Las relaciones entre categorías, individuos, etc. Vimos que para ellos las leyes de la lógica no existen, porque todo es material. Y hoy lo que estoy diciendo es que el tercer punto importante en una cosmovisión, la ética, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es moral o inmoral, tampoco existe. En otras palabras, el humanismo secular ateo materialista no tiene una cosmovisión sólida. No puede hacer ciencia, no puede hacer uso de la lógica, no puede presumir que su mente, que su cerebro también pueda ser una mente. No hay reclamos éticos, no puede argumentar que uno deba ser honesto en sus informes académicos. O cuando vamos a la escuela, el no hacer trampa para ganar los exámenes. Ellos no pueden decir que es malo. Como el ejemplo que les di del chico que se paró y dijo, mire, usted nos dijo que no habían asuntos éticos ni morales. Entonces yo estoy haciendo trampa para ganar el examen porque a mí me conviene. Y de acuerdo a lo que usted nos enseñó todo el semestre, yo lo puedo hacer. ¿Qué sucede cuando señalamos estos problemas? Cuando le decimos a un humanista, mira, no puedes hacer ciencia, no puedes utilizar lógica y no puedes utilizar ética porque tu propia cosmovisión te lo impide. Entiéndanme esto, yo no les estoy diciendo, los cristianos les impedimos usar esto. No, les estoy diciendo, ellos mismos anulan su metafísica, su epistemología y su ética. Es su propia cosmovisión la que anula los elementos básicos de la inteligibilidad, dice Cornelius Van Til. Entonces no les estoy diciendo que nosotros los anulamos, no, ellos solitos lo hacen. Lo único que necesitamos es señalarlo. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos esto? Tristemente, déjenme decirles, hasta por los propios cristianos se enojan cuando usamos esta metodología. Yo he utilizado y hablado de esta metodología con otros hermanos en Cristo y se enojan y dicen, no, es que no estás debatiendo con la evidencia, con la lógica. No, les digo, es que esa no es la forma de debatir un ateo, le digo yo. La forma de debatir un ateo es demostrarles que ellos mismos están saboteando su propia cosmovisión. Y nuestros hermanos cristianos, ellos mismos se enojan. Yo digo, ¿por qué? Si te estoy dando la respuesta para debatir a estos necios. Pero tristemente el orgullo de muchos quiere pelear la evidencia, quiere hacer esto, quiere demostrar la filosofía, quiere demostrar cuánto sabe. Y lo único que necesitamos hacer es anularlos en sus propios principios. Ahora, cuando le decimos esto a un ateo, tampoco le cae bien. Se enoja, ¿no? No le gusta que le digamos necio. No le gusta que le digamos que su propia cosmovisión no sirve. Según nuestras propias experiencias, el mismo Greg Vansen lo dice, son muy pocos los que después de explicarles esto, terminan diciendo, es cierto, mi ateísmo es falso, me quiero arrepentir. Si alguien lo hace así, gloria a Dios. Y en ese momento, obviamente, presentémosle el Evangelio, presentémosle cómo la fe cristiana puede resolver no solo sus problemas mentales, sino su estado delante de Dios y mostrarle el Evangelio. Pero tristemente, la gran mayoría de gente se enoja cuando hacemos esto. El siguiente paso en nuestra apologética, entonces, aquí es donde vamos a ir a apretar donde más duele, vamos a ir hacia una convicción de pecado. Y vamos a demostrarle a las personas que pensar de esta manera no solo es incorrecto, pensar de esta manera es pecado.
El creer que hay metafísica, hay epistemología y ética sin apelar al Dios de la Biblia es pecado. Y le vamos a mostrar al incrédulo que no puede hacer ciencia, no puede hacer lógica, no puede hacer uso de la lógica, no puede hacer uso de la ética. Y le demostramos que en el fondo de su corazón, aunque su boca y su mente esté diciendo Dios no existe, él sabe que hay un Dios. Esto es un tanto confuso. El ateo no es que no sepa que hay Dios. Es decir, la Biblia dice que todo ser humano sabe que hay un Dios. Pero en nuestra necedad hemos detenido la revelación de Dios. Esta es la apologética bíblica. Y voy a leer un pasaje, Romanos 1, versos 18 al 22. Miren lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Ojo en esa palabra, que detienen con injusticia, con pecado, la verdad. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce, ¿qué dice? ¿Qué dice? Les es manifiesto. Quiero parar aquí. Hermanos, ¿ustedes le creen a la Biblia? ¿Creen en la Biblia? La Biblia dice que todo ateo sabe que hay Dios. Si Romanos 1 dice que Dios les es manifiesto, es que ellos lo saben. Por eso es que la Biblia les llama necios. Porque Dios se ha revelado. El hecho de ser seres humanos, tenemos imagen y semejanza de Dios. Dios se ha revelado. Por favor, nunca pongan en duda esto. Créanle a la Biblia. Si la Biblia dice que Dios se los manifestó, yo le creo a la Biblia. Nunca le creo a un ateo. Es que yo no tengo suficiente evidencia de que Dios existe, por eso no creo. Mentira. Romanos 1 dice que Dios lo manifestó. Que Él en su necedad detenga, en su injusticia, detenga la revelación de Dios, es otra cosa. Pero ignorante no es. Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen, ¿qué dice? Claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que, ¿qué? No tienen excusa. Por eso van al infierno. Porque no tienen excusa. Nunca le crean a un ateo que dice, es que no estoy seguro vos. Romanos 1 dice que no tienen excusa. Y ustedes lo están leyendo. Verso 21. Pues habiendo, ¿qué dice? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esta es la apologética de Jesús. Esta es la apologética de Pablo. Esta es la apologética bíblica, la que declara que el humanista secular ateo materialista conoce la verdad, pero la ha estado deteniendo, reprimiendo en su injusticia. Jamás los asusten con el petate del muerto, como decimos aquí en Guatemala. Cuando dice, no, es que Dios no se ha revelado a mí, yo no tengo suficiente evidencia. Necio. Romanos 1 dice que Dios claramente se te reveló y que lo has conocido. ¿Cómo? Porque no podrías pensar, no podrías hacer ciencia, no podrías saber qué es bueno y qué es malo. Todo eso que tú puedes hacer, lo haces porque Dios existe.
No digas que no tienes evidencia. Cuando dices que Dios no existe, solo eres un necio. Cada vez que hago esto, hay personas que hasta se ponen rojas aquí. Porque cae mal. Pero ¿saben qué? No nos debe de importar. Porque esto es lo que la Biblia dice. Así que no. Yo no pongo al ateo en la silla del juez y le digo, señor ateo, ahorita le traigo su evidencia para que usted vea que Dios sí existe. No la merece. Es un necio que ya sabe. Pero en su injusticia detiene la verdad. Miren el lenguaje que Pablo utiliza. Claramente Dios se los ha revelado. Esto significa, y esta va a ser mi última sesión el próximo viernes, se los prometo. Lo que debemos señalar en el ateísmo, cuando señalamos la necedad, es el autoengaño. Es un pobre autoengañado, eso es todo lo que es. El incrédulo está tapado, está atrapado en una condición de autoengaño. Se ha convencido a sí mismo de que Dios no existe, de que no se puede creer en Dios, cuando en realidad lo hace. Se niega a dar gracias y honrar a Dios por quien Dios es. Pero una cosa es destruir su cosmovisión. Otra cosa es convencerlo de que está desnudo ante Dios, que está espiritualmente muerto a causa del pecado y que necesita un Salvador. Aun cuando lo convenzamos, sigue necesitando una fe salvífica. Una cosa es decirles, su cosmovisión no sirve, no funciona, no opera, no camina, no tiene ruedas, ni timón, ni motor, no es nada. Pero otra cosa es decirles, necesitas finalmente a Cristo como Salvador, como Señor, que abra los ojos de tu entendimiento para que entiendas que la realidad solo proviene de Él y que necesitas salvación. Hay que hacer eso. Recuerdo un caso de una chica molesta en la universidad. Usted no me puede convencer de que Jesucristo resucitó de los muertos. Y este pastor, no recuerdo su nombre, pero él tenía una de estas mentes fotográficas, ¿no? Y le empieza a bombardear con evidencias. Y evidencia aquí, pum, y pum, y pum, allá, y la deja callada. Y le rebate todos sus argumentos y le da fechas, historias, y libros, y descubrimientos, y pa. Y la chica finalmente dice, va, tranquila. Ya me convenció de que Jesús resucitó. Pero de ahí a que sea Dios, nunca lo voy a creer. ¿Por qué? Porque es necia. Porque este hermano le dio evidencia. La evidencia no transforma el corazón. Lo que transforma el corazón es el Evangelio. Entonces, nunca se asuste cuando alguien les diga, soy ateo. Yo a veces me quedo callado, digo, yo no sé qué le respondo. Porque me dan ganas de responderle, cuando me dice, yo soy ateo, me dan ganas de decirle, ¡ala, qué lástima! O algo así, pero no le voy a decir eso, pues, pero... ¿Por qué? Porque no es algo que es válido. No significa que le voy a faltar el respeto. Pero no me voy a sentir incómodo, no me voy a sentir, ay, es ateo, ay, ha de ser inteligente, yo no. Mis hermanos, discúlpenme. Si ustedes tienen fe en Jesucristo, ustedes no son necios, ellos sí. Entonces, espero que se den cuenta. De verdad que, tristemente, esta cosmovisión que hoy predomina en nuestras universidades y en nuestros gobiernos civiles, es nada. No vale. Y aún así, tristemente, la gente la cree. En la última sesión vamos a hablar precisamente del autoengaño. De, tristemente, cómo muchas personas se autoengañan con esto y
terminan en más grandes necedades. No se pierdan el próximo episodio. Muy bien.